importantísima porque es lo que condiciona que justamente exista un nuevo ser vivo. A ver, que se nos ponga a grabar. Bueno, díganme, ¿qué dudas tienen? ¿Qué cosas no quedaron claras del video? Díganme, ¿qué dudas hay? No me van a decir que entendieron todo de 10. Si no, hacemos algunas preguntas para ver si es real. A ver, bien. ¿Ninguna duda? Bueno, a ver si se entendió. ¿Qué significa que la ADN polimerasa lea en una dirección y sintetice en otra dirección? A ver, el que lo haya entendido, que lo explique con sus palabras. Si se entendió, digo. A ver, ahí Susi te estoy leyendo. Bueno, diferencia entre la primasa y la ADN polimerasa. Bueno, ahora la vemos. Primero veamos esto de la dirección, que tiene que ver con la ADN polimerasa. ¿Qué significa entonces que la ADN polimerasa sintetice en dirección 5'3', pero que en realidad esté leyendo en dirección 3', 5'? ¿Ninguno que se anime? Bueno, vamos a hacer una breve descripción, así después vemos la duda justamente de Susi, porque esto tiene que ver justamente con el funcionamiento que tiene esta enzima. Supongamos que esta es la ADN polimerasa, vamos a dibujar, no sé, una cadena molde en un color, y yo voy a tener que sintetizar esa cadena nueva en base a la información que tiene esta cadena molde, ¿sí? O sea, supongamos que justamente esta es la cadena que está utilizando la ADN polimerasa, que sería esta enzima que les dibujé acá, que está leyendo esta cadena molde para sintetizar una nueva. Recuerden, obviamente, que siempre la cadena tiene sus nucleótidos que están desapareados en la cadena molde y que yo voy a utilizar desde esta cadena molde justamente la base. Esperen que quiere entrar alguien. Para poder sintetizar una cadena nueva. Entonces, esta ADN polimerasa, cuando ustedes leen en la descripción, siempre les dice que sintetiza, o sea, que tiene una dirección de síntesis en dirección 5' a 3'. Esto es importantísimo. Recuerden que el 3' y 5' significaba la posición del carbono, de la ribosa que está en el frente o desoxirribosa, dependiendo del tipo de nucleótido del cual sea. La posición de ese carbono es lo que me marca que sea una, o sea, el extremo 5' o el extremo 3'. Bien, ahora, si yo voy a sintetizar la cadena nueva, o sea, supongamos que la ADN polimerasa empieza a desplazarse y empieza a sintetizar en esta dirección, supongamos, ¿qué va a hacer? Va a colocar cada uno de los nucleótidos que van a estar, o sea, que están desapareados en esta cadena que hemos dibujado en rosado, y va a poner el nucleótido correspondiente. O sea que la polimerasa va colocando el nucleótido, y si sintetiza en esta dirección, quiere decir que esta cadenita nueva es la que va en dirección 5', 3'. Por eso digo dirección de síntesis 5', 3'. Pero estoy leyendo una cadena, que es la que vemos en rosado, y siempre la cadena
que se aparea con la otra es antiparalela, o sea que va en dirección 3', 5'. Cuando yo digo que la ADN polimerasa sintetiza en dirección 5', 3', pero que lee en dirección 3', 5', es porque esa dirección de lectura, ¿por qué es lectura? Porque estoy leyendo qué dice acá, y supongamos que esto dice adenina. Ah, bueno, entonces del otro lado le pongo una timina. ¿Qué leo que dice acá? No sé, guanina. Entonces le coloco una citosina. La leo. La leo para leer el molde y colocar la contraria. Por eso siempre la dirección de lectura es inversa a la de síntesis. ¿Por qué les hacemos esta aclaración? Porque generalmente me nombran en la dirección de síntesis de las enzimas y en la bibliografía se han encontrado un montón de veces que les repite esta síntesis en dirección 5', 3'. Pero claro, cuando por ahí me han vuelto un poco la palabra o me llegan a poner en una opción algo distinto, digo, ah, no, esto está mal. No, no, la polimerasa 3 siempre sintetizada en dirección 5', 3'. Entonces yo de repente veo en un múltiple opción 3', 5', se me nubla y digo, ah, bueno, listo, está mal por la dirección, y en realidad ni siquiera estoy leyendo lo que me está diciendo, así que es importante tomar en cuenta esto. Ahora, esta enzima, la ADN polimerasa, es bastante caprichosa en su forma de trabajar. Digo, a ver, caprichosa para poder lograr su objetivo, que su objetivo es generar una copia de ADN lo más exacta posible, o sea que al fin y al cabo hay una explicación lógicamente para que sea así. Retomando esta pregunta de Susi, ¿qué diferencia había entre esta ADN polimerasa y la ARN primasa? Dentro de todos esos caprichos que tiene esta ADN polimerasa, primero que trabaja en una sola dirección, o sea que va para adelante, no hace marcha atrás, ¿sí? Por lo menos en la síntesis. O sea que siempre sintetiza en dirección 5', 3', es como que esta enzima necesita que primero le den el pie para empezar a trabajar. Y si me dan el pie primero, después empiezo a trabajar. ¿Qué le da el pie primero? La ARN primasa. La ARN primasa es una enzima que coloca, antes incluso de que hubiera empezado a trabajar esta enzima, porque coloca nucleótidos anteriores, ¿sí?, a que se coloca la ADN polimerasa, viene esta enzima, que es la ARN primasa, y coloca unos nucleótidos de ARN, que es lo que llamamos cebador o primer, y ese cebador o primer que yo coloco le da la señal a la polimerasa a pegarse y empezar a trabajar. Entonces, es como que la ADN polimerasa no tiene la capacidad de leer, de reconocer este primer extremo, 3' para empezar a trabajar, sino que lo hace la ARN primasa. Esa ARN primasa coloca un par de nucleótidos de estos ARN y ya ahí me da la señal para que se pegue y empiece a sintetizar. Lógicamente, esto no puede, o sea, quedar ahí porque son nucleótidos de ARN y alguien los tiene que remover. Ahí la importancia de esta diferencia, de esta enzima que estamos dibujando acá, que es la polimerasa 3 y la que hace como el trabajo más fuerte de síntesis, pero recuerden que no es la única, ¿sí? Porque después de que este cebador quedó ahí incrustado en cada inicio de la N polimerasa 3, después va a haber alguien que saque estos nucleótidos y que coloque nucleótidos correspondientes de ADN. Y también va a ser una ADN polimerasa, pero en este caso va a ser la ADN polimerasa 1, que esto no sale en el dibujito que tienen ahí en el Curtis, pero sí lo tienen que tener en cuenta porque ese cebador primer alguien lo va a tener que remover, o sea, sacarlo. ¿Se entiende, Susi, la diferencia? Sí, profesora, gracias. Bien. Bueno, ahí estoy leyendo tu otra... Ah, no, era... Bueno, sí, la lectura y la síntesis van en sentido contrario, no es en sentido contrario de la enzima, ¿sí? Ojo, no se confundan con eso, no es que yo voy para un lado de uno y para el otro, es que la cadena molde y su cadena nueva van en dirección opuesta. Entonces, salir en dirección opuesta, la enzima si está de un lado recorriendo en sentido 5', 3', el otro obviamente lo hace 3', 5'. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? ¿O algo que no les haya quedado bien claro y que por ahí necesiten un breve repaso? Vamos, aprovechen que ya mañana empiezan a terminar todo este proceso de síntesis y control del ADN, porque ya el viernes empezamos con la síntesis de proteínas.
¿Están mudos o entendieron todo perfectamente? El videíto que, el último que les pasé que tenía esta animación, ¿la entendieron bien dónde estaba cada una de las enzimas? ¿Las pudieron individualizar? ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, ¿qué me podrían decir de estos fragmentos de Okazaki cuando yo veo una cadena adelantada y una retrasada? ¿Quién subsana esos fragmentos? O sea, ¿quién los rellena para que después parezca una cadena? Bien, la ligasa. Perfecto. Esto quiero que lo tengan en claro también porque en el dibujo de Curtis sale una sola horquilla. Yo creo que en el último video se ve bien, pero ayer me pasó que habían varios de los chicos que igual no lo habían entendido, por eso les hago nada más una aclaración por las dudas que ustedes en el video también no les haya quedado claro. Ustedes recuerden que cuando yo veía esto, que era el dibujo de una horquilla, ese dibujo de una horquilla, en realidad yo sé que del otro lado también hay otra horquilla porque esto pertenece a una burbuja. Entonces, a ver, cuando yo estoy viendo este dibujo simplificado de una horquilla, estoy viendo la mitad de lo que está sucediendo. Porque si bien hay una helicasa acá cortando, también hay otra del otro lado. O sea que cada una de las horquillas en una burbuja van en sentido opuesto. Como la síntesis, como ya habíamos visto, era bidireccional, yo quiero que no pierdan de vista, porque cuando uno dice, ah, pero pará, me quedó una cadena adelantada y la otra retrasada, entonces no se demora lo mismo. ¿Cuál es la cadena que queda adelantada? La cadena que queda adelantada es la que se va a sintetizar en dirección, siempre en 5', 3', pero en dirección al corte de la helicasa. Entonces sí, claramente, si yo tengo acá una polimerasa que está yendo en este sentido, lógicamente va en dirección de la helicasa, que es la que corta. Pero no quiero que se olviden que la cadena sigue siendo la misma y la que se está sintetizando de este lado, o sea, que no me muestra por ahí en el dibujito, pero de este lado de la horquilla, también va a sintetizar para allá, porque también es dirección 5', 3', pero claro, en este caso va en contra de la helicasa, entonces me queda como cadena retrasada. Y lo mismo, pero al revés, lógicamente me va a pasar abajo. Abajo voy a tener otro complejo en el cual, si esta es la dirección 5', 3' de cada una de estas síntesis, y bueno, ¿qué me va a pasar acá en este dibujito? Y que la de abajo en este caso va a ir como adelantada, y en este caso como va a ir para allá también, en contra de la helicasa, va como cadena retrasada o rezagada. O sea que en una burbuja, que es esto, que es lo que estamos dibujando, siempre va a haber dos cadenas que están adelantadas y van a haber dos cadenas retrasadas o rezagadas. Dos y dos, porque en una horquilla hay una que queda arriba de trabajo y en el otro lado queda invertida. Entonces, al fin y al cabo, esta burbuja se termina de cerrar más o menos en el mismo tiempo. Si bien esta cadena se adelantó y se sintetizó mucho más rápido y yo tengo que perder tiempo con la ligasa que va uniendo o además remover cada primer, porque acuérdense que cada pedacito acá de cada uno de estos segmentos requiere un cebador o primer. Acá le metí un solo cebador que estaba al inicio, pero acá imagínense que cada uno de estos fragmentos de Okazaki tiene un cebador acá. Entonces tengo que remover un montón más de cebadores y meter con la ligasa en un montón de otros bloques. Entonces, como la cadena retrasada me demora más, y bueno, pero la otra que está enfrentada en la otra horquilla más o menos me va a demorar lo mismo, entonces se va a compensar y la burbuja termina más o menos de cerrarse en el mismo tiempo. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Bien. Bueno, perfecto. No se olviden, chicos, entonces de repasar la función de cada una de las enzimas, que no se les mezclen los distintos tipos de polimerasas. O sea, uno cuando no sabe bien qué hace la enzima, siempre recuérdense de fijarse la etimología de las palabras, porque en realidad la palabra misma me está diciendo qué es lo que hace. Fíjense, si yo tengo la palabra ADN polimerasa, quiere decir que algo me está diciendo el término, siempre lo leo de atrás para adelante. Asa, ¿qué era? Y enzima. ¿Qué hace esta enzima? Crea un polímero, de ahí viene esta palabra. El polímero dijimos que era el conjunto de muchos monómeros. ¿Un polímero de qué? De ADN.
Entonces, si estoy formando un polímero de ADN, quiere decir que estoy juntando un nucleótido al lado del otro para colocarlo y formar un polímero de ADN. Por ejemplo, el nombre ARN primasa, enzima que coloca un primer, que es la forma o el término en inglés que se le dice al cebador o a esa pequeña secuencia de nucleótidos, ¿de qué? De ARN, porque es ARN primasa. Entonces, si yo pienso en la etimología de las enzimas, también me ayuda un poquito a entender el funcionamiento y que no se les vayan a confundir. Y bueno, así un poco de memoria, las polimerasas en realidad se fueron colocando los números en romano a medida que las fueron descubriendo. Existen 5 polimerasas que se nombran con los números romanos, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, de la cual fueron descubiertas en ese orden y por eso llevan ese nombre. Pero, ¿qué tengo que tener en cuenta? Primero, que la 3, después de, por más que se descubrió en tercer orden, es como la protagonista principal, porque es la que sintetiza primariamente la cadena. Y después se dieron cuenta que la 1 también tenía una participación activa en la síntesis, pero solo al comienzo o al comienzo de la cadena, que es en donde se coloca el cebador, digamos, o sea, donde se remueva el cebador o primer. Después de eso, todas estas se las descubrió en otra fase que se le llama de corrección de errores, que esto lo van a ver mañana, ¿sí? O sea que por eso las tienen nombradas y las tienen simplificadas, pero estas no se ven ni en el videíto ni en la imagen porque corrigen el error, entonces van detrás después de la ADN polimerasa 3. Fíjense que ya vimos 2 pretensiones de esta polimerasa 3. Necesita un cebador o primer para pegarse, ¿sí? Y después, o sea, empezar a trabajar, si no tiene esa señal no empieza a trabajar, y siempre lo hace en dirección 5', 3'. Esos serían como 2 de las pretensiones o caprichos que tiene esta polimerasa 3. Y ahí vamos a empezar a sumar otras condiciones más, que es lo que van a terminar de ver mañana, ¿sí? En realidad, corrijo errores de los errores que se cometen, tampoco termina su trabajo y se queda como a medio camino. Bueno, un montón de condiciones que es lo que permiten cumplir con las características que tiene una molécula de ADN, que más allá de esto que vieron en el principio, que lo terminaron de trabajar ayer, que decía, a ver, la molécula de ADN tiene que generar una copia de sí misma, tiene que tener la capacidad de ser químicamente estable y de generar una molécula lo más idéntica posible, pero a la vez, en la última condición nos decía también, pero tiene que tener la capacidad de mutar. Y uno dice, pero esto me contradice todo lo anterior. Y en realidad no les está contradiciendo lo anterior, les está diciendo que sí, yo trato de generar una copia lo más idéntica posible, pero si el ADN no hubiese mutado, o sea, si no tendría la capacidad igual de cometer errores, desde el planeta primitivo donde surgió la primer célula, si fuera tan perfecta esta enzima y siempre me produciría una copia idéntica, imagínense, chicos, que desde esa primera bacteria que apareció en el planeta primitivo no hubiese pasado nada más. O sea, para llegar desde esa bacteria a otras bacterias, haberse dado por teoría endosimbiótica el origen de una célula eucariota, que las células eucariotas se vayan transformando entre sí y existan todos los reinos de la naturaleza, es porque el ADN tiene la capacidad de mutar. O sea, porque la ADN polimerasa se equivoca. Si la ADN polimerasa no se equivocara, no existiría la evolución. Pero a la vez, si se equivocara un montón, tampoco generaría copias idénticas. Entonces, como un equilibrio, o sea, trabaja bien, pero esos pequeños errores que a veces producen errores nefastos en las especies y las llevan a la muerte, porque pasa y es más común una mutación anómala que una que sea un beneficio, pero esporádicamente en la naturaleza aparece justo una mutación que me da una característica que la hace más apta a ese individuo, a esa especie, y logra evolucionar, cambiar. ¿Sí? Y eso da origen obviamente a otras especies. Entonces, es muy importante el funcionamiento de esta ADN polimerasa porque es el secreto en realidad de la información que ha pasado generación tras generación. Todo lo otro complejo enzimático es importante, pero la estrella, digamos, de la noche es la polimerasa 3 porque es la que sintetiza la cadena, ¿sí? O sea, la que genera justamente copias de ADN. Bueno, muchachos, si no hay ninguna duda más, entonces los despido para que terminen de repasar este contenido. Si quieren, repasen con los videitos. Mañana terminan de ver toda la parte de corrección de errores y de todo lo que es finalización de la corrección, telómeros, telomerasas, que es toda la partecita
de replicación en realidad del ADN, y ya el viernes arrancan con el contenido de síntesis proteica.